Bienvenidos a una nueva emisión de Entrevistas con Juando. El día de hoy me encuentro con un maestro del periodismo colombiano. Él es Javier Ayala. Javier, bienvenido. Muchas gracias. Javier, ¿cómo fue su experiencia cuando usted fue director del Noticiero Nacional en un momento en el que el país pasaba momentos tan difíciles como lo son del terrorismo, con el paramilitarismo, la guerrilla y el narcotráfico? El Noticiero Nacional tuvo el privilegio de estar donde tenía que estar en el momento oportuno. A nosotros nos tocó una época muy interesante de la vida del país, entre 1982 y 1992. Me parece que fue una época interesante. ¿Por qué? Primero porque había mucha información, y cuando hay mucha información, pues los periodistas tienen la posibilidad de escoger. Nosotros vivimos una época traumática desde el punto de vista de la información de orden público, desde el punto de vista de la información judicial relacionada con el narcotráfico. Era la época más intensa de los carteles del narcotráfico, el cartel de Cali, el cartel de Medellín y los carteles pequeños que había en Bogotá y lógicamente la guerra terrorista del narcotráfico para tratar de postrar a la sociedad colombiana, pues fue un momento muy, muy importante para los periodistas. Tuvimos, dijéramos, la ocasión no solamente de dejar muy buena información, sino de vivir una verdadera guerra terrorista, y se pudo cumplir. Yo creo que se cumplió con la función primordial de los periodistas, que es no solamente informar, sino tratar de ilustrar bien a la opinión pública y tomar partido, además. ¿Había algún tipo de censura o de amenaza por cualquier cosa? No, el gobierno no aplicó censura. Hubo amplitud para informar desde el punto de vista de la legislación normal, oficial. Tal vez la censura la quiso imponer el terror. Pues el cartel de Medellín amenazaba, el cartel de Cali sutilmente presionaba, y los otros cartelitos y la gente que estaba vinculada al narcotráfico, pues de alguna manera asustaba, y bueno, y además cometió crímenes contra periodistas. Mataron a Guillermo Cano, mataron a Jorge Enrique Pulido, mataron personas muy importantes del periodismo, y lógicamente esa era la consigna de sembrar el terror entre el periodismo para que también se doblegara a sus intereses. Javier, usted fue periodista estrella del Tiempo. ¿Cuál fue su secreto para llegar a ser periodista estrella? No, estrella no, yo era un periodista normal que tenía la fortuna de trabajar en los periódicos más importantes del país. Yo fui redactor económico del Espectador. 4 años después estuve 10 años en El Tiempo como editor económico. Usted ha tenido la oportunidad de conocer a grandes personalidades. ¿Cuál es la que más recuerda? ¿Una anécdota de pronto? Sí, yo tuve la fortuna de conocer a muchas personalidades del país. Internacionales también. Sí, especialmente en el país yo tengo recuerdos muy gratos con García Márquez, con quien me unió de alguna forma una amistad. Compartimos varias cosas, pero también tuve la fortuna de ser amigo de Luis Carlos Galán. Entonces con Luis Carlos compartimos en El Tiempo. Yo trabajé cuando Luis Carlos estaba terminando su etapa en El Tiempo, yo llegué al Tiempo. Entonces compartimos menos de 2 años, pero hicimos buena amistad también. ¿Cuál es su posición personal frente al momento coyuntural que está pasando el país con respecto al proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC? No, categóricamente yo soy amigo de la paz y lógicamente categóricamente a favor de los acuerdos de La Habana, porque me parece que frente a una guerrilla que no se pudo derrotar militarmente, pues lo lógico, cuando la guerrilla también consideró que no se podía tomar el poder por las armas,
pues lo lógico es que el Estado le dé la posibilidad de dialogar y la guerrilla intente también regresar pues, a la vida democrática normal. ¿Verdad? Que yo sí creo en el acuerdo, me parece importantísimo lo que se logró. Se logró, dijéramos, firmar el acuerdo y ahora a todos nos corresponde construir la paz. Y yo creo que cualquier periodista eh, que haya tenido la experiencia que hemos tenido los que ya estamos envejeciendo en la profesión es amigo de la paz, porque conocimos todas las consecuencias y todas las perversidades de la guerra, de tal manera que mal podría uno estar en desacuerdo con un acuerdo de paz. ¿Qué piensa de Juan Gosaín como periodista? Para mí es uno de los mejores periodistas de Colombia, si no el mejor, especialmente porque es un periodista humanista, es un periodista que tiene todas las condiciones. Primero tiene el olfato del reportero, que es el que busca y porfía y consigue la noticia. Luego tiene el lenguaje suficiente para entregar bien la información. Además tiene la cultura necesaria para dar a conocer el contexto de toda la información. Y como si fuera poco, es un buen escritor. Y lo mejor que tiene Juan Gosaín es que es un gran ser humano. Y siempre se ha dicho, el maestro Kapuczynski, que es el de los mejores periodistas del mundo, tal vez el mejor cronista que yo he leído, porque hay otros que no he leído. Kapuczynski dice que para ser periodista la primera condición es ser buen ser humano y que los cínicos no sirven para el periodismo. Y Juan es un gran ser humano. Hablando de que es escritor y todo eso, usted ha participado en varios libros de periodismo en Colombia. ¿Usted no piensa de pronto escribir un libro con sus experiencias? No, yo creo que hay una cantidad de apuntes que hay que ponerlos en orden y dejarlos por allí como para que le sirvan a alguien de la familia, por ejemplo. Pero no, como escribir libros, ¿no? Entre otras cosas porque escribir un texto pues se necesita mucho tiempo, mucha disciplina. Escribir unas memorias, pues las memorias siempre tienen a veces la distorsión de que la gente tiene la tendencia a excusarse en las memorias para contar solamente lo bueno. Uno, si va a escribir memorias, debe escribir lo bueno y lo malo. Y uno casi no es autocrítico suficientemente. De pronto lo que hay que buscar es escribir algunos ensayos como para orientar en lo posible a los jóvenes periodistas. Usted ha sido director, presentador, comentarista económico, trabajó en la radio. ¿En cuál de esas múltiples facetas usted se siente más cómodo trabajando? En periodismo escrito. ¿Por qué? Porque en el periodismo escrito se tiene varias oportunidades. La primera es que se puede pensar más lo que se va a escribir, lo que se va a decir. Y luego se puede hacer más autocrítica con lo que se escribe. Y en tercer lugar, pues desarrolla unas habilidades que no se pueden desarrollar en televisión ni en radio. Y es que es la oportunidad de especular sobre determinadas cosas. En el periodismo escrito se puede llegar más al fondo, se puede investigar más. El periodismo en radio, pues la cosa es tan rápida. Es tan rápida que no deja mucho tiempo, ni para pensar ni para analizar posteriormente. Y en televisión, pues el mensaje es decir, en televisión lo que trata de hacer un buen periodista en televisión es conseguir buenas imágenes y dejar que las imágenes hablen por el periodista. Entonces el periodista en televisión lo que es un puente, ojalá un puente bien informado, entre la imagen y el receptor. ¿Verdad? Que yo creo que es en el periodismo escrito donde yo creo que uno se puede justificar más y donde puede crecer más.
Hablando pues del tema del periodismo, usted ha pasado por muchas etapas del periodismo en el país. Con la evolución de la tecnología, donde hoy en día cualquier persona tiene al alcance una cámara, puede pues, tomar una noticia fácilmente, la inmediatez, como usted mismo lo decía, ¿cree que eso es una amenaza como tal contra los nuevos periodistas, los estudiantes de comunicación social? No, yo creo que no es una amenaza. Yo creo que puede ser un estímulo, incluso para prepararse mejor. Es decir, yo creo que hoy con toda la competencia tecnológica que tienen los periodistas, yo creo que se obligan a prepararse mejor. Yo creo que se obligan a especializarse. Es decir, ya un periodista no puede estar hablando de todo, porque creo que cada día es más exigente. La gente tiene mucho más información que la que recibe en una radio, en una televisión o en un periódico. La gente ya tiene hoy múltiples formas de información, de informarse. Entonces, un buen periodista especializado, pues yo creo que consigue más credibilidad, tiene más resonancia. Yo creo que la gente lo ve mejor, lo lee mejor. De manera que yo creo que la tecnología lo que crea es, primero, un instrumento adicional para ejercer el periodismo. Y en segundo lugar, obliga a prepararse mejor. Usted mismo dice que hay que enfocarse, los periodistas tenemos que enfocarnos. ¿Por qué se enfocó usted en el periodismo económico? Pues es que, a ver, yo quería ser economista primero cuando estaba terminando bachillerato. Me gustaba mucho la economía, en el sentido de que me gustaban las matemáticas. Y no pude estudiar economía. Infortunadamente, no se pudo. Entonces, yo empecé a estudiar Derecho en facultades nocturnas. Y allí se me presentó la opción de empezar a trabajar en un periódico, en el diario El Siglo. Entonces, se me facilitó más digamos, el trabajo y los estudios de Derecho. La economía necesita más dedicación y todo eso. Sin embargo, cuando empecé a ser reportero, yo cubrí inicialmente la información parlamentaria. Y en el Congreso se dan unas cosas muy interesantes. Es que en el Congreso hay de todo, pero hay mucha política y mucha economía. Entonces, las comisiones más importantes del Congreso son la Comisión Política, que es la primera, y la Comisión Tercera, que es la Económica. Y en ese entonces a mí me tocó una época brillantísima del Congreso, que es la década del 60. Y eran muy buenos congresistas los que había en la Comisión Tercera de Senado y Cámara. Y me encantaba estar allí, tenía mucha información, entonces yo cubría más economía que política en el Congreso, a pesar de que tenía que responder por todo, como reportero que cubre una Cámara o cubre el Senado. Entonces ahí me fui como perfilando, luego ya pasé al Espectador, y el Espectador me contrataron fue para periodismo económico, porque ya sabían que yo escribía de cosas económicas de alguna forma. Y es en el Espectador donde me dan la oportunidad de especializarme un poco, porque me mandaban a muy buenos cursos. Yo hice muy buenos cursos de información económica. Entonces me especialicé, digamos, no solamente por cariño, por pasión con la información, sino que me parecía que ahí me sentía cómodo, que estaba bien, que era serio. Y bueno, he estado todo el tiempo. Yo he sido redactor económico especialmente, comentarista económico especialmente, y sigo siendo un periodista económico ya como en uso, digamos, de buen retiro. Por eso, hoy en día, ¿a qué se dedica, Javier? Yo tengo una empresa de comunicaciones y pero asesoro básicamente a entidades que tengan algo que ver con información económica. Yo no asesoro políticos, no asesoro, pues, otras actividades.
me gusta asesorar en comunicaciones a entidades que tengan que ver con periodismo económico. Javier, y ya por último, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de periodismo en Colombia para que lleguen a ser buenos periodistas? Yo creo que, no, yo creo que hay unos consejos elementales, pero lo primero es que si están en esta profesión, háganlo con ganas, con pasión, no para, no para tener una profesión común y corriente, no para tener un trabajo. Me parece que el periodismo es más que eso. El periodismo es un estado especial como de los seres humanos. Es la voluntad de ser un buen transmisor de la historia diaria. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, yo creo que, repito lo que dije ahora, creo que es necesarísimo especializarse. Especializarse bien. Un periodista político tiene que especializarse en política y tiene que aprender la Constitución Nacional y tiene que hacer análisis de mercadeo político y todo eso. Y un periodista económico necesariamente tiene que estudiar economía. Inclusive hoy se está dando el caso de economistas que aprenden la técnica de la comunicación y son unos excelentes periodistas económicos. Eso dijéramos en línea general, pero hay un consejo más grande, que es, hombre, hay que leer y volver a leer y entender lo que está leyendo. Y yo creo que ese es un arma importantísimo en la profesión. Hay periodistas que no leen ni los editoriales de los periódicos. Uno le pregunta a un periodista si leyó el editorial de hoy del Tiempo, que es el periódico más importante del país, o en inglés, si chequean de vez en cuando The Economist, o si de pronto leen el New York Times. Y usted se encuentra que la mayoría poquito. Y ahora, pues, que checa todo por internet, ¿no? Y que consultan tanto Google, pues la gente no lee. Me parece que la lectura hace mucha falta. Hace falta para poder escribir, porque aquí se cumple una cosa lamentable que recordaba un amigo periodista, que aquí hay periodistas que saben escribir y no saben leer. Yo sí creo que eso hay que invertirlo. Hay que leer muy bien para poder escribir. Y hay una cosa pues que lógicamente va dentro de la formación de todos los periodistas, es, mire, sea periodista y sea honrado con su profesión. Usted no tiene por qué mentir nunca. Uno no necesita ser objetivo. Uno lo que necesita hacer es honrado. Y la honradez es honradez en todos los aspectos. Pero la más importante para los periodistas es no solamente la parte ética y moral, que lógicamente es responsabilidad de cada quien, sino que es la honradez consigo mismo. Usted no puede decir mentiras nunca. No tiene por qué mentir nunca. Y ese es el principio elemental de un periodista. Javier, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en Entrevistas con Juan. Bueno, que les vaya muy bien a ustedes.